Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 4140 del presente año, formados por apelación directa de sentencia en amparo en la acción constitucional promovida por David Omar Velasco Salvador contra el juez de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente del departamento de Chimaltenango. El secretario general de la Corte dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y a la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias correspondientes a la presente audiencia. En el uso de la palabra, el abogado secretario de la Corte. Muchas gracias, señor presidente. El postulante del amparo señaló como acto reclamado la resolución de fecha 11 de mayo de 2017, proferida en el proceso identificado con el número 03003-2016-00812. La Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones con sede en Antigua Guatemala, en función de Tribunal de Amparo, en su sentencia de fecha 7 de agosto de 2017, consideró: de acuerdo con el agravio manifestado por el amparista, se puede determinar que no se han violentado los derechos denunciados por el amparista, específicamente en cuanto al derecho de defensa consagrado en el artículo 12 y 265 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Este tribunal constituido en materia constitucional considera que en el presente caso la autoridad recurrida está facultada de conformidad con las normas constitucionales y ordinarias a conocer y resolver lo relacionado al recurso de reposición, ya que al respecto, con relación a dicho recurso, la Corte de Constitucionalidad ha indicado: revela la anterior relación de hechos que la autoridad responsable actuó en el ejercicio de las facultades legales establecidas en la ley rectora del acto impugnado, específicamente la fijada en el artículo 402 del Código Procesal Penal, que le confiere facultad de examinar nuevamente la cuestión sometida a su consideración y, si ésta se encuentra ajustada a derecho, confirmarla. Además, lo resuelto por dicha autoridad constituye un criterio valorativo que está dentro de su facultad, el cual no puede ser revisado por el Tribunal Constitucional porque éste no es juez de los hechos, sino de su adecuación al debido proceso. De consiguiente, al confirmar mediante la reposición el abandono de la defensa, la autoridad responsable no violó sus derechos. Cierra la cita. Por lo anterior, se puede determinar en el sentido de que en materia judicial el amparo no puede constituirse en un medio revisor de lo resuelto por los tribunales de jurisdicción ordinaria, ya que a estos compete con exclusividad e independencia conocer los asuntos que se presenten en el marco de su competencia y de acuerdo con las facultades legalmente establecidas, como tampoco puede constituirse en una vía procesal paralela donde las partes quieran resolver sus controversias. Por lo anterior, se puede establecer que el juez recurrido actuó en el ejercicio de sus atribuciones, por lo que en tal virtud la autoridad impugnada, al dictar la resolución que constituye el acto reclamado, lo hizo dentro de la esfera de sus atribuciones y con estricto cumplimiento y apego a las normas constitucionales y ordinarias vigentes. Para lo que, al respecto, la Honorable Corte de Constitucionalidad ha establecido el siguiente criterio en cuanto a la ausencia de agravio cuando la autoridad recurrida ha procedido en el ejercicio de sus facultades constitucionalmente delegadas. Abre la cita. El amparo como garantía constitucional contra la arbitrariedad protege a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos o las restaura en su plena vigencia cuando se ha producido lesión a estos derechos. Preceptúa el artículo 265 constitucional y octavo de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad que no existe ámbito que no sea susceptible de protección mediante el amparo y que procederá a esta garantía siempre que los actos, resoluciones, disposiciones o leyes de autoridad lleven implícitos una amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes garantizan. En caso de que las autoridades cuestionadas actúen en el ámbito de las competencias constitucionalmente establecidas y en respeto a la citada normativa suprema, no existe agravio reparable por la vía del amparo. Cierra la cita. Por aparte,
Cita, el agravio es un elemento esencial para la procedencia del amparo y sin su concurrencia no es posible el otorgamiento de la protección que la mencionada acción conlleva, sobre todo cuando la autoridad impugnada al momento de emitir el acto, que se denuncia como agraviante, ha actuado en el ejercicio de sus atribuciones y funciones reconocidas por la ley y ha interpretado y aplicado la norma en un sentido apropiado, lo que no patentiza violación de alguno de los derechos fundamentales garantizados por la Constitución Política de la República, los tratados internacionales y las leyes. Finaliza la transcripción. Por lo que, de lo anteriormente considerado, se puede concluir que la autoridad denunciada, al momento de emitir el acto reclamado, actuó en ejercicio de las facultades legales que la ley determina sin que se pueda establecer vulneración a derecho constitucional alguno, por lo que el amparo solicitado debe de denegarse por notoriamente improcedente. Con esos argumentos, al resolver declaró: deniega por improcedente la acción constitucional de amparo promovida por David Omar Velasco Salvador. Se condena al amparista al pago de las costas originadas de la tramitación del presente amparo por las razones consideradas. Se impone al abogado patrocinante Leonel Sánchez Abad la multa de 1,000 quetzales, la cual deberá ser efectiva sin necesidad de cobro en requerimiento alguno en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad dentro de los 5 días siguientes a partir de estar firme el presente fallo, bajo apercibimiento que, en incumplimiento, su cobro se hará por la vía legal correspondiente. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de esta Corte, quien haga uso de la palabra en esta audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral conforme al objeto de la vista pública, previsto en el artículo 61 del acuerdo mencionado, y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa del señor presidente. Deberá concretarse el asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para la exposición de alegaciones, cada una de las partes intervinientes cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, abogado secretario. En tal virtud pueden hacer uso de la palabra en la presente audiencia el solicitante del amparo, apelante y requirente de la vista pública, David Omar Velasco Salvador, quien comparece con el auxilio del abogado Leonel Sánchez Abad, quien queda en el uso de la palabra. Muy buenos días, honorable señor juez presidente, distinguidos miembros de este honorable tribunal de amparo, distinguido señor secretario y público presente, muy buenos días. En mi calidad de abogado defensor técnico del señor David Omar Velasco Salvador, haciendo uso de su derecho de defensa en su momento procesal oportuno, se interpuso el recurso de apelación en contra de la sentencia de amparo de fecha 7 de agosto de 2017, decretada por la Honorable Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones del Antiguo Guatemala, constituida en Tribunal de Amparo. Toda vez que al plantearse la acción constitucional de amparo por parte de mi patrocinado, como lo ha hecho ver el distinguido señor secretario de esta Corte, se hizo ver en dicha acción la violación tanto al derecho de defensa de mi patrocinado como al debido proceso. Esto en virtud que al momento de haber emitido el acto reclamado por parte del juzgador del departamento de Chimaltenango, instancia penal, esta resolución se emite decretando el abandono de la defensa técnica de mi patrocinado en una audiencia que había sido señalada por parte del juzgado para llevar a cabo audiencia de ofrecimiento de prueba.
en la cual pues dándose el principio de inmediación procesal, estando todos presentes, no habiendo sido este servidor emplazado para poder justificar la inasistencia a una audiencia anterior, la cual pues por imposibilidad material, por estar cubriendo una audiencia en el juzgado de primera instancia de Misco, pues fue materialmente imposible poder llegar a la audiencia a cubrir la defensa técnica de mi patrocinado en el juzgado ya relacionado. Sin embargo, se reprograma la misma para un mes después y se emplaza a este servidor por el plazo de 3 días para justificar la inasistencia a esa audiencia. Sin embargo, de parte del juzgado se hace ver que ese emplazamiento fue por teléfono. No queda una constancia conforme a la ley documentada en un acta respecto a quién fue la persona que me emplazó para justificar esa inasistencia. Tampoco queda debidamente documentada tal situación, por lo que mi patrocinado me informa que nos teníamos que presentar a la audiencia que se había reprogramado para llevar a cabo la audiencia de ofrecimiento de prueba. Sin embargo, llegamos a la audiencia para llevar a cabo dicha diligencia de ofrecimiento de prueba, no habiendo en ningún momento, ni en el expediente, ni constando en autos, que se haya resuelto oportunamente haber decretado el abandono de la defensa técnica. Por lo que consideramos que en ese momento el honorable señor juzgador ya no podía entrar a resolver tal situación, debido a lo que establece la ley del organismo judicial en cuanto a los plazos para resolver los autos. En ese sentido, le solicitamos que entráramos a llevar a cabo la audiencia de ofrecimiento de prueba, que para eso estábamos en ese momento y que respetuosamente no habíamos sido notificados del emplazamiento para justificar, asumiendo por la razón de que en el proceso se encuentra también otro coacusado que, al igual que su servidor, no pudo llegar a esa audiencia. En ese sentido, pues consideramos que al no haber llegado a esa audiencia, pues se había suspendido por tal razón. Sin embargo, pues se decreta el abandono, no se entra a conocer la audiencia de ofrecimiento de prueba, a pesar de que uno de los coacusados tenía prisión preventiva, el otro coacusado, y de esa cuenta pues se plantea el recurso de reposición en la audiencia, el cual pues fue declarado sin lugar. A razón de esto, pues por medio de mi patrocinado recurrimos a la acción constitucional de amparo, haciendo ver la violación al derecho de defensa y haciendo ver también la violación al debido proceso, por considerar de que en el momento de que se retrotrae el proceso para dictar una resolución que el plazo legal pues ya había transcurrido, se estaba violentando el debido proceso en contra de mi patrocinado por retrotraerlo a un momento pues ya fenecido para poder dictar dicha resolución. Y tomando en cuenta también pues de que en audiencia de viva voz mi patrocinado manifestó estar de acuerdo con la defensa técnica y estar también de acuerdo y elegir como abogado defensor de su confianza hasta su servidor. En ese sentido, pues consideramos que fue una violación al debido proceso y la Honorable Sala Regional Mixta constituida en Tribunal de Amparo, al resolver en sentencia de fecha 7 de agosto del 2017, expone lo que ya se ha escuchado por parte del señor secretario de esta Honorable Corte. Sin embargo, al poder leer la sentencia relacionada, nos podemos dar cuenta que en la misma no se exponen fundamentos de derecho en cuanto a la violación al debido proceso. Únicamente se hace ver en cuanto al derecho de defensa, fundamentos que esta representación pues no comparte en relación al derecho de defensa. Sin embargo, a la violación al debido proceso, la sentencia relacionada de amparo pues no expone en ningún sentido cuáles fueron o no las violaciones al debido proceso, por lo que consideramos de que la violación al debido proceso y el derecho de defensa aún se mantienen en este proceso, que a la larga viene a ser de alguna manera irregular, puesto que mi patrocinado
está en el mismo sin su abogado defensor de confianza, por lo que solicitamos de manera muy respetuosa a esta honorable Corte de Constitucionalidad poder declarar con lugar el recurso de apelación presentado en contra de la sentencia de amparo de 7 de agosto del 2017 dictada por la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Antigua Guatemala, constituida en Tribunal de Amparo. Solamente, señores magistrados, muchas gracias. Muchas gracias, abogado Sánchez Abad. Finaliza la audiencia con la intervención del Ministerio Público a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal por medio de la agente fiscal, abogada Ethel Judith Rodas Morales, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Buenos días, honorables magistrados, personas presentes en esta vista pública. En el presente caso, la Fiscalía de Asuntos Constitucionales comparte el criterio sustentado por la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Antigua Guatemala, a través de la cual se denegó la presente acción constitucional. En la presente acción de amparo se reclama que se haya decretado el abandono de la defensa técnica por motivo de incomparecencia a una audiencia de ofrecimiento de pruebas y no haber justificado su incomparecencia. Manifiesta el hoy expositor en esta vista pública que el emplazamiento le fue notificado vía telefónica y que no hubo una notificación formal con relación a que debía justificar su incomparecencia. Cabe indicar que de conformidad con las reformas que se hicieron al Código Procesal Penal, las notificaciones telefónicas son válidas, por lo que se considera que sí fue notificado de que debía justificar su incomparecencia y él mismo pues no lo hizo. Cabe indicar que no se ha violentado el derecho de defensa porque el amparista nunca ha sido, no se le ha limitado de una defensa técnica. La ley de conformidad con el artículo 103 del Código Procesal Penal establece la potestad que tienen los juzgadores de decretar el abandono de la defensa técnica. Tal situación con el objeto de verificar la correcta actuación de los abogados y con el objeto de procurar la celeridad procesal. Tal celeridad procesal es en el propio beneficio de la persona procesada. Por tal razón, analizar las actuaciones y las argumentaciones que han sido expuestas, se considera que el actuar de la juzgadora al haber decretado el abandono y haber confirmado tal decisión a través del recurso de reposición no ocasiona ningún agravio, pues se daban todos los presupuestos legales para que el mismo fuera decretado. Por tal razón, esta Fiscalía es del criterio que el presente amparo debe ser denegado, por lo que debe confirmarse la sentencia de primera instancia y declararse sin lugar el recurso de apelación. Muchas gracias. Muchas gracias, abogada Rodas Morales. Se clausura la presente audiencia. Buen día.